Hey amigos, muy buen día. Hoy nos adentraremos al pensamiento del filósofo al que todos hemos escuchado nombrar en algún lado, pero quizás no todos conozcamos: Platón. Dentro de la historia de la filosofía, Platón es el primer pensador griego de quien tenemos una vasta y completa obra que ha marcado la historia de la humanidad. En la epistemología, en la estética, en la ética y en la política, su filosofía ha repercutido directamente. Por ello, si buscamos adentrarnos en la filosofía, este autor es tan necesario como los cimientos a cualquier construcción. Sin embargo, para entenderlo mejor, te recomendamos echar un vistazo a nuestros videos sobre los filósofos presocráticos, ya que sobre sus hombros y sobre los de Sócrates es que el gran Platón creó su obra. Sin más preámbulo, comencemos. Empecemos por su vida. Lo más probable es que Platón naciera en Atenas, alrededor del 429 a.C. Perteneció a una familia distinguida y con bastante dinero. Su padre, Aristón, era descendiente de Codro, el último rey de Atenas, y su madre, Perictione, tenía lazos familiares con Cármides, quien formó parte del régimen llamado de los 30 tiranos. Platón tuvo 3 hermanos: Glaucón, Adimanto y Potona. El hijo de Potona, Espeusipo, fue el sucesor del maestro en la academia. Platón estudió matemáticas, música, pintura y tuvo lecciones de Crátilo, discípulo de Heráclito, por el que conoció la filosofía de Empédocles y Anaxágoras. A los 20 años conoció al gran Sócrates, a quien siguió a partir de ese momento. 8 años después, hacia el 399 a.C., Sócrates fue juzgado y condenado a muerte. Los diálogos de Platón que reflejan estos sucesos tan terribles para él son la Apología de Sócrates y el Fedón. Tras la muerte de su maestro, Platón llevó a cabo varios viajes. Se trasladó a Megara y a Cirene, donde conoció a Euclides y a Teodoro, para luego ir a Italia y Egipto, conociendo a círculos pitagóricos y a profetas. Sin embargo, la serie de viajes que marcarían su vida serían hacia Siracusa, capital de Sicilia. Su primer viaje a Siracusa fue hacia el 389 a.C. En él conoció a Dión, quien era pariente político de Dionisio I, tirano de Siracusa. Surgió una fuerte relación entre Platón y Dión. Sin embargo, tuvo que dejar Siracusa cuando, en el 387, tuvo problemas con el tirano Dionisio. En ese mismo año, en su retorno a Atenas, fundó su famosa academia. La academia fue una institución educativa en donde se reunían geómetras, políticos, médicos y profesionistas de todos los campos con la finalidad de dialogar, de llegar a la verdad mediante la dialéctica, el método filosófico de Platón. Mediante la dialéctica emergía la verdad, la cual debía ser buscada sin prejuicios, todo en camino a llegar, pasando por los distintos campos del saber, hasta la idea del bien. Era ello la búsqueda de una verdad en la que todos los saberes estaban unificados. La aritmética, la geometría y la astronomía eran necesarias para llegar a conocer la justicia, para prepararte moralmente y para llegar a la idea del bien, con lo cual podrían generarse grandes políticos y estadistas, los filósofos como gobernantes. En Siracusa muere Dionisio I hacia el 367, ante lo cual queda su hijo como sucesor, Dionisio II. Influenciado por su tío Dión, invita a Platón para por fin poner en práctica los ideales políticos del filósofo. Sin embargo, tras el segundo viaje de Platón a Siracusa, surgen nuevos problemas entre Dionisio y Dión, por lo que Platón tiene que regresar a Atenas hacia el 365. No es hasta su tercer viaje hacia Sicilia, tras el arrepentimiento de Dionisio II, que Platón decidió retornar a Atenas para dedicarse únicamente a la filosofía y distanciarse del ámbito político. Es en su academia donde resultaría un alumno, Aristóteles, quien en la historia de la filosofía protagonizó el papel de gran filósofo después del autor de los Diálogos. Platón murió a los 81 años, hacia el 348 a.C. Pero bien, pasemos a su pensamiento, que es lo que nos importa. Lo ventajoso al querer adentrarnos un poco al pensamiento de Platón es que tenemos muchas vías por las cuales hacerlo. Por su teoría del conocimiento, por su teoría de las ideas, por sus teorías políticas, entre otras. Sin embargo, quizás la vía más accesible sea la ética, a través de la imagen de su maestro, Sócrates. A diferencia de otros filósofos griegos, a Sócrates no le interesaba tanto responder por el elemento o la fuerza que constituía la naturaleza. Los apasionantes diálogos socráticos, en donde vemos plasmada más fielmente su figura, se centran en temas éticos. Sin embargo, antes de ver en qué consistía el pensamiento ético que tanto le interesaba al maestro de Platón, cabe aclarar unos detalles acerca del Sócrates histórico.
Sócrates no escribió una sola palabra. Únicamente sabemos de él gracias a los diálogos que Platón escribió. Es aquí donde entendemos por qué es imposible hacer un video de Sócrates anterior y separado del de Platón. La oralidad era la vía socrática para hacer filosofía, mientras que la mayéutica era su método. No fue sino gracias a los diálogos de Platón que Sócrates logró quedar en la historia. Esto genera la dificultad de diferenciar claramente cuándo leemos realmente las palabras del propio Platón a través de su personaje de Sócrates y cuándo realmente a Sócrates tal cual. La tarea de superar esta dificultad le pertenece a los filólogos, quienes ven en los primeros diálogos de Platón, los llamados socráticos, en donde podemos ver una imagen más fiel del maestro de Platón, a diferencia de los diálogos agrupados por los historiadores en diálogos de transición, diálogos de madurez y diálogos de la vejez. En estos tres últimos grupos de diálogos vemos a Platón plasmar su pensamiento de manera cada vez más clara, conforme iba madurando y envejeciendo. Pero bueno, es en los primeros diálogos, los llamados socráticos, en donde vemos a Platón como un discípulo, como un joven apasionado por seguir a su maestro y observar cómo él, mediante largos y complejos diálogos, trataba de hacer parir a las almas de sus interlocutores el conocimiento que todos ansiaban alrededor suyo. Fue tan grande la admiración que Platón tenía hacia su maestro que, tras observar cómo lo condenaron a muerte injustamente, decidió inmortalizarlo mediante el diálogo escrito. Pero bien, ¿qué buscaba Sócrates? Definiciones. El maestro buscaba la definición exacta de nociones que utilizamos comúnmente, como virtud, justicia o bien. Solemos decir cotidianamente que maltratar a un pobre cachorro es injusto, que ayudar al indefenso es bueno y que un paisaje es bello. Pero, ¿sabemos realmente qué queremos decir con estas palabras? Esto le preguntaba Sócrates a los atenienses que se topaba en su camino. ¿Qué quieres decir con justicia, con valentía o con honor? Las respuestas hacia estas preguntas llovían muchas veces con una supuesta seguridad. Un acto justo es un acto querido por los dioses. Sin embargo, Sócrates siempre encontraba, mediante la lógica y sus magníficos ademanes dialécticos, otro cuestionamiento que hiciera dudar al interlocutor de su respuesta. Pero, ¿este acto justo que dices es justo porque lo quieren los dioses o lo quieren los dioses porque es justo? Y en caso de que los dioses lo quieran porque es justo, entonces sigue sin responder que es un acto justo. Solamente sabemos que lo quieren los dioses. En esta lluvia de preguntas y respuestas, cuyo fin es llegar al significado exacto de un concepto, consiste la mayéutica. La mayéutica es forzar al alma para que de ella brote un conocimiento, una verdad. La meta de la mayéutica es la verdad. Estas definiciones, buscadas en arduas discusiones, piensa Sócrates, son universales, exactas, invariables, y esta concepción socrática es totalmente opuesta a la de sus acérrimos enemigos, los sofistas. Los llamados sofistas, maestros a sueldos en Atenas, pensaban que los significados de las palabras dependían del lugar en que las construían, que los conceptos eran convencionales, no universales. Así lo justo en Atenas puede ser injusto en Troya. Sin embargo, para Sócrates, todas las almas saben, mediante la introspección, qué es bueno y malo, qué es justo e injusto, qué es virtuoso y deshonroso. Todos somos capaces de reconocer en nosotros mismos estos conceptos, al margen de dónde vengamos o qué idioma hablemos. Ahora bien, podemos ver en el quehacer de su maestro el inicio de lo que en sus diálogos posteriores construirá Platón, la teoría de las ideas o de las formas. Sócrates creía que los conceptos morales que hemos mencionado son universales, precisos y concretos. Platón vio necesario expandir esta universalidad y estos caracteres a todo tipo de conocimiento, no únicamente al ético. Lo que percibimos con nuestros sentidos cambia, nace y muere, es decir, deviene. La multiplicidad de objetos que observamos en lo que llamamos realidad está en un incesante cambio. Las plantas, los insectos y los mamíferos nos vemos sometidos por el cambio. No hay ningún objeto a nuestro alrededor que permanezca inmóvil y eterno. Sin embargo, hay algo detrás de cada uno de estos diferentes y contingentes seres que los hace ser quien son. Por ejemplo, los perros, tanto los chihuahuas como los husky, a pesar de ser diferentes, de vivir, reproducirse y morir, e incluso a pesar de poder extinguirse, son perros. La casa en la que habitó Beethoven era diferente a la que habitó Mozart, o a la que habitó siglos después el inmortal y magnífico Carlos Trejo. Sin embargo, a pesar de ser diferentes y de pertenecer a tiempos distintos, son casas.
En palabras de Platón, los distintos perros participan del concepto perro. Las diferentes casas participan de la universal forma de casa. A estos conceptos universales y a estas formas imperecederas, Platón les llamó ideas, eidos. Los objetos cambiantes que percibimos con nuestros sentidos no son, pues, reales, sino simples copias de lo que es realmente, a saber, su forma, su idea. La teoría de las ideas de Platón será vista en otro video más adelante. Nos basta con estos ejemplos para saber hacia qué tiende su filosofía, hacia qué tiende su búsqueda, hacia las formas de las que participan lo que percibimos con los sentidos, hacia el mundo de las ideas que está más allá de este cambiante, imperfecto y contingente mundo. Hemos visto pues un pequeño resumen de la vida de Platón. También enlistamos y agrupamos sus diálogos conforme lo han hecho ya los historiadores. Hemos observado que su maestro, Sócrates, marcó la juventud de Platón y tras seguirlo como un fiel discípulo y siendo testigo de su injusta condena, lo inmortalizó mediante sus diálogos escritos. Hemos visto también cómo Sócrates ayudaba a sus interlocutores a llegar a la verdad, esto a través de la mayéutica. Y por último, hemos tocado el punto central de la extensa y majestuosa filosofía de Platón, el eterno e imperecedero mundo de las ideas. No nos queda más que atrevernos a ir directamente al autor, a sus diálogos, a recorrerlos cuidadosamente y comprenderlos a fondo, para así poder entender el complejo, gigantesco y sublime pensamiento del divino Platón. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale me gusta y suscríbete. Subimos videos semanalmente. También por favor, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí subimos muchos memes muy divertidos y citas majestuosas que alegrarán o arruinarán tu día. Hasta la próxima.